Pues muy buenos días a todas, todes y todos. Me da muchísimo gusto otra vez estar por aquí en el teatro. Estábamos haciendo un poquito de tiempo para esperar a que llegaran más compañeros que están ahorita en clase de construcción. Esperemos que lleguen unos pocos más, pero queremos dar inicio a esta sesión. En primera instancia, les digo que a mí me da mucho gusto siempre estar aquí porque es un momento donde podemos reunirnos la mayor cantidad de personas que conformamos la comunidad de Taller José Villagrán García, y de verdad, de inicio, pues les doy las gracias porque están aquí. También yo quiero dar las gracias al profesorado y al alumnado que acogieron muy bien nuestro tema que nos ocupa durante el semestre y bueno, darles las gracias. Ahorita ya se han hecho 2 viajes, sirve el momento para informarles. Ya se han hecho 2 viajes, ya fue el tercer nivel a Oaxaca, ya fue el segundo nivel. Estamos en 2 semanas se va a cuarto nivel. El primer nivel nos vamos el 20 de octubre y también por ahí tenemos otro viaje a Castaguari. Entonces pues estamos llenos de viajes académicos con la idea de poder obtener estos conocimientos significativos. Entonces muchísimas gracias, maestros coordinadores, y a todos los maestros que apoyaron a los profesores coordinadores de cada etapa, y también a ustedes, alumnos, alumnas, que hacen un esfuerzo también por participar en este tipo de eventos que son muy especiales y que sí pienso que te dejan una huella muy importante a lo largo de tu vida, ¿no? Son viajes inolvidables. Entonces, muchísimas gracias, y pues también no me resta más que agradecer al arquitecto Guillermo Bucan por su entusiasta y continua participación en todas las actividades que tenemos planeadas desde la coordinación. Guillermo, muchas gracias. Así como su compromiso en este semestre en relación al tema que nos ocupa en Oaxaca. Nosotros estuvimos platicando antes de que iniciara el semestre, unos 2 meses antes, y buscando estas opciones que nos pudieran conjuntar como comunidad, y muy amablemente y de verdad, Memo, te lo agradezco profundamente porque tu apoyo pues es muy importante para poder generar todo lo que estamos ahorita realizando. También quiero darle las gracias al arquitecto Emilio Canet, que hoy nos acompaña, y pues nada, toda la información y todo lo que el arquitecto Bucan nos puede compartir, pues viene de la posición que ocupa actualmente en la Dirección General de Obras y Conservación de la UNAM, y gracias a ello hemos podido contar con todo el apoyo en cada uno de los semestres para llevar a buen desarrollo y término todos los proyectos que se planearon para este semestre. Y brevemente voy a dar una semblanza al arquitecto Guillermo Bucan López, arquitecto por la Facultad de Arquitectura de la UNAM, con estudios en vivienda, administración de proyectos de arquitectura y docencia. Profesor de asignatura del área de proyectos desde 2009 y del seminario de titulación desde 2021 en la Facultad de Arquitectura. Colaboró con la coordinación de vinculación y proyectos especiales de la Facultad de Arquitectura desde 2007 hasta 2019, con participación en diversos proyectos para diversas instituciones públicas, locales y federales. Desde 2020 es el coordinador del Taller de Arquitectura de la Dirección General de Obras y Conservación de la UNAM. En 2017 funda GB Arquitectura, desempeñándose en el área de proyecto, construcción y supervisión en proyectos de casa, habitación, clínicas, laboratorios, oficinas, hotelería, espacio público, entre otros. Y pues, démosle un aplauso al arquitecto Bucan. Muchas gracias, Estela. Muy buenos días a todos. Bueno, pues como efectivamente ya comentó la arquitecta Estela,
La oportunidad de estar aquí y platicarles sobre las cosas en las que he estado trabajando tiene que ver con las oportunidades que he tenido en la universidad, desde el trabajo en la facultad, muy ligado a la docencia, pero donde también me he desarrollado de forma importante en lo profesional, hasta el punto donde estoy ahora en la Dirección General de Obras, ¿no? Entonces, la información con la que hemos estado trabajando y lo que les voy a presentar es en realidad propiedad de la universidad y definitivamente pues tiene que estar a disposición de la academia y de forma muy particular de nuestro grupo de trabajo, ¿no? Entonces, en ese sentido es un honor y también muy satisfactorio poder compartirles la información, poder compartir las facilidades que podemos llegar a tener en el desarrollo de los trabajos, en la elección de temas, en fin, poder abrir las puertas de los lugares donde estamos para que podamos enriquecer nuestra práctica y definitivamente la labor docente, ¿no? Bueno, lo que vamos a ver tiene que ver con la participación reciente en particular de la Dirección General de Obras en el estado de Oaxaca, pero que hay que verla como una participación que no es aislada, ¿no? Y vamos a ver dos proyectos que son dos proyectos que tienen pues antecedentes bastante importantes y que en ese sentido hay que entender también que el trabajo que hacemos desde los respiradores, aunque ya no sean respiradores, tiene que ver con una postura que no es solamente referente al proyecto arquitectónico en sí, ¿no? Sino representa en este caso a una institución importante en relación con una entidad de gobierno, y que eso le da dimensiones pues diferentes a los ejercicios que a lo mejor habitualmente hacemos, ¿no? Entonces, eso es muy importante para que también lo retomen en lo que están planteando ustedes desde los ejercicios que se han propuesto con estos escenarios, en particular con el escenario del segundo proyecto que vamos a ver, y que traten de visualizar todo el contexto que se da en torno a la producción arquitectónica en un sitio particular, ¿no? Vamos a empezar con un video, es un video muy cortito que hicimos en la Dirección de Obras para la inauguración del primer proyecto y que nos sirve para contextualizar un poco esta trayectoria de colaboración entre la universidad y el estado de Oaxaca que les estoy comentando, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. La colaboración entre el Estado de Oaxaca y la Universidad Nacional Autónoma de México ha sido estrecha. Actualmente la universidad tiene presencia en el Estado con participación de los institutos de Geofísica, Geografía, Matemáticas, Investigaciones Estéticas, Investigaciones Históricas, Ingeniería, el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad y la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia. En 2018, el edificio que anteriormente utilizaba el Poder Judicial de la Federación y que fue afectado por un incendio en 2006 fue donado a la universidad. La UNAM determinó que el edificio debía ser demolido por los daños estructurales que sufrió. Es así como la universidad trabajó en el proyecto de un edificio que fortaleciera su presencia en el Estado, con un lugar privilegiado en el centro histórico.
El edificio habría de integrarse entonces a la imagen urbana del centro histórico, buscando preservar los valores de este, como son el trazado damero característico del urbanismo virreinal, la solidez y el volumen de sus edificios, sin dejar de constituirse como una manifestación de arquitectura actual y respetuosa de su entorno. Una premisa importante es la integración ambiental, que derivó en estrategias como captación y aprovechamiento de agua de lluvia y minimización de consumo de energía eléctrica. La propuesta arquitectónica se vale de los patios para lograr una adecuada iluminación natural. El patio principal se vuelve un espacio para albergar actividades que favorezcan el desarrollo de la comunidad. En diciembre de 2019 se inició su construcción. La unidad de extensión universitaria cuenta con 3.600 metros cuadrados de aulas interactivas, librería, biblioteca, auditorio, mediateca, áreas de trabajo colaborativo y estacionamiento, para dar servicio a más de 650 usuarios. Ahora, la universidad recibe del Instituto de Educación Pública del Estado el edificio ubicado en Santa María Ex Hotel, que se constituirá como un nuevo campus y contará con 10.000 metros cuadrados de aulas, laboratorios, biblioteca y servicios académicos. El proyecto considera la utilización de las estructuras existentes y su puesta en valor, así como algunas complementarias para brindar atención a 1.400 usuarios. Este año se ha iniciado con los trabajos de remodelación para abrir espacios académicos en 2023. Bueno, la unidad de extensión académica, a la que se refiere el video más profundamente, porque justamente era el motivo de este video, podemos ver la siguiente. Está en el centro histórico, como menciona el video, resulta de una donación del gobierno del estado, de un edificio dañado. El edificio se evaluó, se determinó que tendría que ser demolido. El daño que sufrió fue por causa de un incendio. Entonces había que hacer un edificio completamente nuevo, pero en una zona pues, totalmente consolidada, ¿no? Podemos ver aquí la catedral, y el edificio es este. Entonces estamos solo a 3 cuadras de la catedral. Santo Domingo está cerca al norte. Entonces está en una zona pues totalmente inmersa en el centro histórico, y eso pues representaba ciertos riesgos, ¿no? El proyecto es un proyecto que heredamos de la administración anterior. Es un proyecto que en principio desarrolló un despacho que se llama Ignitia, y que a la hora de llevarlo a su construcción tuvo que ser modificado en algunas cuestiones, ¿no? El proyecto original consideraba 2 niveles de estacionamiento en sótano y luego 2 niveles de superestructura. Y bueno, ahí tiene mucho que ver las políticas que se han seguido en esta administración. Una de ellas en particular tiene que ver con no construir excesos de superficie de estacionamiento y tratar de distribuir los recursos preponderantemente en espacios académicos y minimizar los espacios de servicio. Entonces también, aprovechando que estamos en una zona totalmente consolidada, con transporte público suficiente, se determinó a construir solo un nivel de estacionamiento. Esto implicó algunos ajustes en el proyecto, y por otro lado pues también había que ajustar un poco el proyecto en términos
simplificar algunas de las soluciones que planteaban, ¿no? El partido general se conservó. Vamos a ver la siguiente. Como vimos en la foto aérea, es una esquina, es la esquina de la calle Independencia y Melchor Ocampo. Es un predio muy particular por su geometría, ya que tiene, digamos, una parte bastante regular, pero luego se extiende hacia el corazón de la manzana de una forma bastante caprichosa, y eso pues complicaba un poco la solución de esta zona central, ¿no? Somos colindantes a una gasolinera, lo cual también nos daba una condición ahí un poco extraña. Y luego ya hacia el otro lado, sobre el Melchor Ocampo, hacia el sur, hay un hotel y ya empieza a ser como una zona de edificaciones más típicas de lo que se da en el centro, ¿no? De igual forma los paramentos que tenemos enfrente. Entonces, bueno, el proyecto original ya planteaba el auditorio en esa zona del centro de Manzana, y planteaba un esquema donde tenemos un patio central y luego crujías de espacio útil alrededor de este patio central, ¿no? Es una condición también importante, la topografía. Uno pensaría que el centro es plano, pero en realidad entre este acceso que es el vehicular y este acceso que es el peatonal hay poco más de 1 metro de diferencia de nivel. Entonces pues eso también tiene ciertas implicaciones ya en la respuesta arquitectónica. Bueno, como les decía, aquí se entra al estacionamiento que está en el sótano. Luego tenemos salas de juntas, tenemos salas de seminarios, el acceso con un control. Tenemos un vestíbulo bastante amplio, a altura sencilla, que tiene como función poder tener exhibiciones, un poco lo que sucede en el vestíbulo de la facultad, pero que está directamente relacionado con el patio, hacia donde se pueden extender las actividades y que le da una espacialidad diferente. Y luego ya hacia el fondo se vienen componentes como la librería y el auditorio al que se accede desde la planta baja. Digamos que este vestíbulo también le sirve un poco de foyer, y el auditorio se desplanta desde el sótano, ¿no? Entonces la isóptica se consigue gracias a eso. Vemos por aquí un núcleo de circulaciones que viene del sótano, y este otro que también viene del sótano, y este es el único que recorre los 3 niveles del edificio, ¿no? En ese sentido, aquí está el elevador que acompaña las escaleras y el núcleo de servicios sanitarios. En el patio, como ya pudieron ver en el video, hay una escalera que se volvió un elemento muy importante dentro de la composición. Era una escalera que estaba planteada desde el proyecto original, tenía un poco un sentido raro porque era como una escalera de emergencia que en realidad servía para evacuar la planta alta. Entonces tratamos de aprovecharla y cambiar un poco el sentido. Algo que tuvo también ajustes importantes fue el uso principalmente de la planta alta, que podemos ver la siguiente. La planta alta se destina principalmente es como un centro de convenciones pequeño, ¿no? Entonces tenemos en la crujía más amplia salones que están divididos por muros móviles, incluso hacia el pasillo es un muro móvil, de tal forma que todo esto puede ser un solo espacio, y bueno, que permite tener ahí programas diversos, ¿no? La función del edificio tiene que ver con actividades, como su nombre lo indica, de extensión académica,
es decir, cursos, diplomados, actividades no propiamente con un programa académico determinado, sino que son por un periodo corto, ¿no? Y entonces tratamos de darle sentido o más sentido a esta escalera, ubicando la zona vestibular de esta planta en esta zona, con un área de control de este lado, un área de lectura de este lado, la sala, digamos, el vestíbulo es propiamente también una sala de estar, un poco a manera de lobby, de tal forma que se puede trabajar ahí, hay facilidades, internet inalámbrico, contactos, algunos nodos de red también. Una zona de biblioteca aquí en medio de estos dos patios. Este patio no baja hasta la planta baja, simplemente deja pasar luz hacia la planta baja, ayudando a iluminar esta zona que pues, está muy atrapada. De igual forma sucede otro patio en esta zona, que es en planta baja el acceso al auditorio, y sobre el auditorio se desarrolla el área de administración. Por aquí hay un componente que es una cocina para en un momento dado tener servicio de catering y que las actividades que se llevan a cabo aquí puedan tener este servicio. Vamos a ver las cosas. Bueno, es un acercamiento de la planta baja. Tenemos la siguiente. El corte donde podemos ver el sótano. Esta es la rampa que desciende desde la calle hacia el estacionamiento. Es una rampa que termina dando la vuelta hasta este lado. Y bueno, un poco del patio central. La siguiente. Bueno, la fachada. Todos esperamos que ese teléfono sea removido. Todavía se hace fila ahí para hablar, pero bueno, está en trámite su remoción. Como vieron en el video, se inauguró el año pasado. En realidad se inauguró la planta baja, la planta alta, y esto también es una de las condiciones importantes que tenemos pues casi en el desarrollo de cualquier proyecto. Se dan en etapas, al menos aquí en la universidad, pero pues yo creo que en muchas instituciones y también en el sector privado. Entonces la primera etapa comprendió la construcción de toda la estructura, la terminación al 100% de la planta baja, pero la terminación, digamos, hasta obra gris, un poco más allá de gris, de la planta alta, ¿no? La planta alta en primera etapa se cerró en fachadas, se metió piso, pero no se equipó, ¿no? Y no se hicieron los muros móviles que se acaban de hacer, las instalaciones, los acabados complementarios. Entonces, un año después ya se termina la planta alta, se acaba de terminar hace prácticamente 2 meses, por eso todavía no lo vemos en las fotos. Y bueno, era importante también que eso como política de trabajo de la dirección, que las etapas que vamos completando sean etapas útiles y que de alguna forma pues las etapas subsecuentes puedan construirse sin afectar la operación. Entonces, bueno, eso llevó también a adelantar algunas de las partidas de la planta alta para tener trabajos menores prácticamente en la segunda etapa. Bueno, parte importante también de esta división por etapas es generar un volumen final hacia el entorno urbano, ¿no? Entonces, en ese sentido, era importante tener
las fachadas completas desde primera etapa, ¿no? Las fachadas tuvieron algunos cambios, en realidad no tantos, respecto al proyecto original, cambios que tenían que ser en todos momentos auxiliados con el INAH, con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, por estar en una zona patrimonial, ¿no? Entonces, a pesar de que es un edificio nuevo, es un edificio que tiene que alinearse a la normatividad del INAH y respetar pues las características del centro histórico, como ya mencionaba el video, ¿no? El sistema constructivo es un sistema de marcos rígidos de acero. Tenemos los muros de fachadas con tabique, están acabados en un enlucido, bruñido, que es algo muy característico de la arquitectura tradicional del centro de Oaxaca, y tiene algunas aplicaciones que definitivamente considerábamos que era importante que denotaran la temporalidad del edificio, ¿no? Entonces, por eso vemos el rodapié en concreto, una ampliación del rodapié hacia enmarcamientos de los dos accesos, que por otro lado también tiene que ver con la construcción, ¿no? Como les decía, el desnivel que se da a lo largo de las dos fachadas genera que este rodapié sea el que absorbe el desnivel en términos de la composición de fachada, pero también tiene que ver con la cimentación, ¿no? Con la contención del terreno. Este es el espacio de acceso peatonal, en general siempre atendiendo temas también de accesibilidad universal. Hay una plataforma, como aquí estamos 1 metro abajo de la planta en general, pues hay que subir en este tramo. Una de las escaleras que veíamos que viene desde el estacionamiento llega por este lado. Tenemos ya propiamente la siguiente. Bueno, el auditorio, que como les comentaba, por aquí se llega desde planta baja, que es el acceso general, pero tiene un acceso secundario más de servicio por este lado hacia el sol. Es un auditorio con capacidad para 250 personas. La madera que se usó en general, no solo en el auditorio, sino en general en el edificio, es parota, guanacaste, que pues, es una madera originaria de Oaxaca y por eso mismo muy accesible, y además pues, nos gusta mucho el resultado que nos da. Así es. Bueno, las aulas tienen en general una relación muy directa con la vialidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí es importante ahí el aislamiento acústico, que se logra por el sistema de ventanería y también por la propia constitución de la fachada, que es muy cerrada, también por cuestiones de imagen urbana, ¿no? Los pisos son de mármol Santo Tomás, buzardeado. Entonces también buscamos que los materiales sean materiales que responden un poco a la dinámica universitaria, ¿no? Que tiene que ver con bajos presupuestos para mantenimiento, tratar de que en general las edificaciones no requieran actualizaciones constantes, ¿no? Sino que puedan tener una vida útil lo más larga posible, ¿no? La siguiente. Bueno, ahí en cuanto al patio central, tiene un poco la condición de estar orientado indistintamente, ¿no? Entonces en ese sentido sí era importante un elemento de protección solar, pero
pero que también buscábamos unificar el patio. Y viene un poco desde el proyecto original, lo tratamos de simplificar un poco la solución. Al final la solución a la que llegamos fue a partir de soleras de acero. Entonces son soleras de 8 pulgadas para no tener que cortar placa, nada más cortar tramos lineales de solera y con un refuerzo de ángulo de acero, de tal forma que el proceso de producción también fuera muy sencillo, ¿no? Algo de lo que trabajamos constantemente en los edificios universitarios es en tener las soluciones técnicas más sencillas posibles, ¿no? La mano de obra a la que tenemos acceso y el control de calidad que podemos tener no necesariamente es el que quisiéramos. Entonces, en ese sentido, pues buscamos que todas las propuestas técnicas sean muy sencillas para su ejecución y que permita también que se desarrollen las cosas en los tiempos que necesitamos hacer. Bueno, y entonces en ese sentido se da la uniformidad en todo el perímetro del patio, entre la celosía en planta alta. La planta baja tiene celosía en algunas zonas, pero en otras zonas se abre un poco más, pero como está remetida, podemos ver esta sombra alrededor de la planta baja. Y definitivamente consideramos, y eso sí fue un tema ya de la propuesta actualizada, que debía haber un elemento que rompiera con la monotonía que teníamos en el patio, ¿no? Y de ahí la escalera en ese color, ¿no? Siguiente. Que por otro lado es también un elemento que no solo rompe con la monotonía, sino que pues, es un elemento dinámico que buscamos que tuviera un funcionamiento importante, como les comentaba, y que en un momento dado también está preparado, por eso esta pequeña saliente, para poder tener alguna presentación desde el descanso hacia el patio, ¿no? Y que el patio tenga un uso más activo, ¿no? Siguiente. Bueno, podemos ver en esta en particular pues un poco el entorno, ¿no? A pesar de que en sí en el edificio estamos metidos en el centro histórico y a lo mejor las visuales no son muy largas, ya cuando estamos a cierta altura podemos ver el cerro del Fortín y bueno, buena parte del conjunto del centro histórico, ¿no? Desde la azotea se puede ver el Teatro Macedonio Alcalá, se pueden ver muchos elementos importantes de la ciudad de Oaxaca, ¿no? La siguiente. En el espacio del vestíbulo se da este elemento que es aledaño a la librería y que buscamos que también sea algo que se va dando en los proyectos en general, que son una serie de plataformas que permiten generar un espacio de estar de alguna manera informal, ¿no? Donde uno puede llegar a sentarse aquí a leer, a trabajar, a comer, el lunch, y que buscamos que le dé vida también a los espacios que se están generando, más allá de solo satisfacer los flujos, ¿no? En general están relacionados con los vestíbulos, lo vamos a ver también en el conjunto de la ENES. Y bueno, en este caso, los primeros escalones de la plataforma más baja se integran a la propia escalera, y la escalera arranca, digamos, de estas plataformas, ¿no? Para ir también integrando los elementos entre sí.
Siguiente. Siguiente. Bueno, la ENES, como ya adelantaba un poco el video, resulta de otra donación del gobierno del Estado, en este caso de un edificio que eran oficinas del Instituto Estatal de Educación Pública, IEPO, que era un edificio que también por su naturaleza y por las condiciones pues, sociales, políticas del gobierno del Estado de Oaxaca, pues fue escenario de muchas movilizaciones. Fue un edificio que continuamente era tomado. Sabemos que las asociaciones de maestros en Oaxaca son muy activas y en ese sentido pues tenían ahí la representación del Instituto de Educación Pública, ¿no? Y era un edificio que había sido tomado varias veces. De las últimas fue tomado y no se pudo recuperar, digamos, en buenas condiciones. Cuando se recuperó ya estaba dañado en muchas cuestiones. Estuvo abandonado, digamos, en uso un buen tiempo, unos 10 años. Y finalmente el gobierno del Estado, de la administración anterior, que cambió justamente a finales del año pasado, decide donarlo a la universidad. El edificio está en esta ubicación. El centro, aquí está la catedral, aquí está el mercado, el proyecto anterior que vimos está acá. Entonces estamos relativamente cerca, pero podemos ver también un cambio importante entre la morfología de la zona centro, esta zona, digamos, circundante al centro, y luego, de forma importante, que estamos prácticamente en la orilla de la ciudad, ¿no? Ya más allá de estos terrenos, pues podemos ver un cambio importante en la estructura urbana. Eso por un lado. Por otro lado, es un edificio que es colindante a un campo militar. Entonces tenemos vivienda militar al norte y propiamente el cuartel al poniente. Entonces, varias situaciones ahí conjuntas que hacen que el edificio tenga sus particularidades. Es un terreno de 2.4 hectáreas y un edificio de 10.000 metros cuadrados construidos. Entonces, bueno, lo que vemos un poco en el video y el título que ahora tiene nos da cuenta un poquito de cómo se da el proceso, en tanto que la universidad recibe la donación, digamos primero de manera informal, se tiene que ir formalizando. No se sabía en principio para qué se iba a usar, por eso en el video vemos que se le llama Nuevo Campus Oaxaca, y un poco más adelante se define que será una Escuela Nacional de Estudios Superiores, que como saben hay otras 4, si no mal recuerdo, a lo largo de la República. Está Morelia, Juriquilla, León, Mérida, y entonces se inscribe en ese sistema de los campus universitarios, ¿no? Y las ENES, las Escuelas Nacionales de Estudios Superiores, son conjuntos que albergan a diferentes programas académicos, principalmente de licenciatura, y que, bueno, tienen espacios compartidos, pero que tienen diferentes carreras de diferentes ramos en general, ¿no? Entonces se empezó a trabajar el proyecto ya un poco con esa idea. Sin embargo, todavía hasta ahora no se tiene claro quién lo va a ocupar por completo, ¿no?
ahorita les platico un poquito más de eso. Y bueno, por otro lado, podemos ver la siguiente. Este es el edificio como se recibe. Entonces, pues lo primero que se hizo al tener el edificio fue publicitarlo y tratar de tener un diagnóstico, digamos, a priori, a simple vista, y luego, pues de ahí ir precisando qué era necesario profundizar en la investigación para tener elementos para poder intervenirlo, ¿no? Es un edificio de los 70s, entonces eso ya nos daba cuenta de que es un edificio que está fuera del reglamento actual, ¿no? Está atrasado dos reformas importantes del reglamento, desde antes del 85 y antes del 17, entonces eso ya nos dejaba ver que era un edificio que tendría que ser actualizado en términos de seguridad estructural, por un lado, y por otro lado, pues también es un edificio que cambia de uso, se va a una clasificación A1 y tiene que tener todas las características de seguridad que tiene que tener un edificio de estas características, ¿no? Veíamos también que la geometría del edificio es un edificio que en realidad son dos, estaba dividido solamente en esta zona, estaba ligado con esta trave de una forma muy rara, y describían estos dos edificios un cuadrángulo con un patio central. Entonces eran dos edificios en escuadra, ¿no? Entonces también parte importante de las observaciones iniciales tuvo que ver con modificar esta condición. Sabemos que un edificio en escuadra pues no tiene un comportamiento adecuado ante el sismo, porque tiene sus centroides fuera de su desplante. Y entonces la propuesta parte un poco de ahí. Podemos ver la siguiente. Es el interior como estaba, son plantas muy amplias, ¿no? Muy profundas, que dificultan un poco la llegada de la luz natural al centro. Y bueno, todo estaba prácticamente dividido con cancelería. Entonces por ese lado fue más o menos sencillo el desmantelamiento. Se desmanteló todas las divisiones, se removieron los plafones, y se empezaron a hacer también los estudios necesarios para determinar de qué forma tendría que ser reestructurado, ¿no? La siguiente. Bueno, regresándome un poco al partido, es un partido que surge sobre una preexistencia. Una de las primeras condiciones que se asume, a lo mejor de alguna forma muy tácita, es que no hay que tirar el edificio, ¿no? Son 10.000 metros cuadrados construidos que tienen un valor y que en ese sentido hay que aprovecharlo, ¿no? Aunque nos cueste reestructurarlo, no va a ser lo mismo el costo de la reestructuración que si lo tiramos y lo volvemos a construir. Entonces esa es una de las premisas iniciales. Además de que tiene costos en otro sentido, el haberlo demolido hubiera significado tiempos, hubiera significado un montón de situaciones que no nos podíamos permitir. Entonces la premisa inicial, y yo digo que es la premisa también que tiene la más fuerte en términos de sostenibilidad, tiene que ver con aprovechar lo que existe, ¿no? Por otro lado, haber demolido algo pues implica un montón de desechos que hay que disponer de una forma adecuada, pero que no deja de ser un volumen de desechos que en la medida de lo posible pues hay que evitar, ¿no? Lo que sí demolimos
y tiene que ver con el tema estructural del que hablaba, fueron, bueno, esta crujía, este entreeje que ligaba el edificio A. El edificio A era uno solo, ahora es el edificio A1 y A2, y el edificio B todavía está ligado, todavía no se ha intervenido, pero de igual forma está planteado que se demuela un entreeje para entonces independizarlos y tener geometrías muy regulares que nos permitan reducir la intervención en términos de reestructuración, ¿no? Entonces, digamos que una de las primeras aproximaciones al problema tiene que ver totalmente con el aspecto técnico y de seguridad, ¿no? Más allá de seguridad. Cuando todo esto se planteó, no sabíamos bien a bien qué programa iba a tener. Ahora sabemos del edificio A1, pero seguimos sin saberlo de los otros 3 edificios. Entonces, lo que sí sabíamos es que eran espacios educativos, tendrían que ser por el nivel educativo al que se dirige una ENES, tendrían que ser aulas o laboratorios, podrían ser laboratorios de cómputo o laboratorios científicos, y entonces esas son un poco las posibilidades que tendríamos que estar buscando resolver, ¿no? Y de alguna forma, pues ya al tener la estructura y tener las condiciones del entorno con una presencia importante hacia la carretera internacional, con una vía de acceso por el Panteón, por la carretera al Panteón, con las colindancias que comentaba, ya nos van implicando que los volúmenes y sobre todo sus envolventes tenían que comportarse de cierta manera independientemente del uso específico que fueran a albergar, ¿no? Entonces esa es la forma en la que se buscó la definición del proyecto para poder tener un avance de obra importante, porque hay otra condición que se vuelve importante en este sentido y que tiene que ver con los factores determinantes del proyecto definitivamente, ¿no? Este edificio se dona, digamos, aproximadamente hace un año, a mediados del año pasado, y junto con el edificio hay una dotación importante de recursos que tendrían por su origen que ser ejecutados el año pasado. Entonces eso implicaba ejecutar una gran cantidad de recursos en un tiempo récord, ¿no? Con un proyecto que no sabíamos qué requerimientos específicos tendría que resolver y que habría que buscar tramo de forma inmediata, ¿no? Entonces, bueno, una parte importante de la reestructuración, sabemos que eso se va a llevar pues un porcentaje importante del recurso, y por otro lado las envolventes, ¿no? Bueno, el edificio A1 finalmente se define, no me acuerdo si a finales del año pasado o ya este año, que va a ser ocupado por la Facultad de Contaduría y Administración, que se va en avanzada a operar esta instalación. Se buscaba que tuvieran el primer semestre en 2014-1 ya aquí. No se consiguió, están ya con su primer semestre, lo están resolviendo en el edificio del centro, pero definitivamente el siguiente semestre tendrán que moverse al edificio A1, ¿no? Entonces en ese sentido empezamos a tener que ver cuál es la cinemática que hay que seguir para poder tener un edificio en operación mientras se sigue trabajando en lo demás, en la medida en que se van teniendo los recursos necesarios, ¿no? Y eso, pues, en medio también de otras situaciones que hay que tener en cuenta, ¿no? Es parte de esta problemática que se origina por el cambio de gobierno del Estado, que se da a finales del año pasado. Ahora nosotros como institución también
estamos en medio de un cambio de administración que está a punto de suceder y que hay que ir buscando que se garantice la continuidad del proyecto y que se vayan cumpliendo ciertas metas en términos de arquitectónicos propiamente en los tiempos que se van dando. Bueno, ya entrando un poquito más a detalle en cuanto a cómo está resuelto o cómo está planteado que se resuelva cuando sepamos bien qué va a haber, digamos en términos de conjunto, estarán los 4 edificios independientes que están originalmente en la zona, digamos, casi central del predio, ¿no? El predio tiene el norte hacia esta colindancia de vivienda, tenemos el cuartel militar de este lado, un frente urbano muy importante hacia la carretera internacional, actualmente con un puente peatonal aquí, una zona frontal que quienes ya fueron tienen identificada, es bastante amplia, también por el uso anterior del edificio. Está lleno de puestos de lámina que tenían por propósito ofrecer servicios de alimentación, pero también de copias, por ejemplo. Entonces hay una parte urbana muy importante que trabajar aquí, ¿no? Nosotros creemos que este puente debería de ser removido y tendríamos que tener un cruce seguro a nivel, por un lado, por otro lado que los puestos que se presentan en el exterior del predio pues tendrían de alguna forma que ajustarse al servicio que se va a dar por un lado, pero por otro lado pues ser definitivamente reorganizados y en cierta medida también absorbidos por el conjunto, ¿no? Entonces nosotros necesitaremos ofrecer espacios de concesión que den parte de estos servicios, y si en un momento dado hay puestos en el exterior, pues también tendrán que obedecer a una lógica de integración con la imagen urbana, de activación del espacio público, etc. El acceso originalmente es en la esquina, se mantiene en la esquina, es un terreno, no recuerdo el desnivel que presenta, pero debe tener alrededor de 2 metros de desnivel entre el extremo sur y el extremo norte. Entonces está plataformeado ya de origen, con todos los 4 edificios principales se dan en una sola plataforma. Entonces hay un cambio importante de nivel entre el acceso y el patio central de los edificios, y luego hacia atrás ya también tenía un área de estacionamiento, un edificio de un solo nivel, de una estructura metálica forrado por multipanel, que también se está aprovechando en una primera instancia para resolver algunos temas, y que posteriormente podría ser un área de crecimiento, ahí sí removiendo el edificio existente, ¿no? Y un edificio D, que es donde originalmente estaban los componentes de infraestructura, cisternas y subestación, pues también ya responden a una temporalidad y a un uso muy diferente, y que tuvieron que ser actualizados completamente, ¿no? manteniendo esta posición. Justo esta posición de este edificio y otros, pues no eran edificios, unos cuartos que había por acá atrás que complementaban el área de servicio, tiene que ver con una vialidad interior de servicio que se desarrolla en todo el costado poniente y que llega hasta el edificio C, que también tiene buena parte de servicios, ¿no? Entonces esa estructura principal del conjunto decidió aprovecharse y más bien basar la propuesta en esta estructura preexistente, ¿no? Ahora,
hay componentes como el control de acceso que sí es necesario que resuelva otras necesidades que no se tenían resueltas, y que por otro lado pues dé una imagen pues mucho más adecuada hacia el frente urbano, ¿no? Entonces, en ese sentido, el control de acceso actual se tiene que demoler, se hace un edificio de control de acceso y un pórtico que enmarca el acceso y que nos deja ir teniendo una relación ya también de escala con el entorno urbano, ¿no? Entonces, esta es una cubierta que por otro lado son elementos que nos van ayudando a hilar lo que sucede a lo largo del conjunto, que son estructuras nuevas. Tenemos esta cubierta que tiene una altura sencilla, luego la trave que había aquí, que nos parecía totalmente inverosímil que estuviera ligando dos estructuras diferentes, se demolió obviamente, pero buscamos reforzar el sentido que ya tenía esa trave, que era el de marcar el madral, en este caso con una cubierta a doble altura, que también busca desarrollar un área de estar relacionada con una primera plaza. Entonces aquí se dan una serie de plataformas que permiten que los estudiantes o el personal docente también, o incluso trabajadores, se congreguen y se puedan llegar a sentar en una zona que está sombreada. Y luego se repite prácticamente esta cubierta acá al interior, nos ayuda a proteger el sur, ¿no? En este caso se tienen un poco de coincidencias con el caso del centro histórico. También buscamos que definitivamente haya una relación entre los dos edificios que vaya marcando, digamos, una identidad de la universidad en la ciudad de Oaxaca. Pero en este caso pues, sí decidimos que los paramentos que definen el patio no tendrían el mismo tratamiento todos, ¿no? Sino que se ajustarían de forma pues de forma particular a las orientaciones por un lado, pero a los usos por otro lado también, ¿no? Entonces esta cubierta busca resolver la protección hacia el sur, y en la planta baja del edificio A será donde estará el área administrativa a futuro, ¿no? Por lo pronto tenemos un área administrativa resuelta en el edificio A1, compacta, por ser provisional, y posteriormente seguirá al edificio A2. Los paramentos que recibe el oriente, que recibe el poniente, sí tienen un tratamiento a base de parteluces, y el paramento que recibe el norte pues no tiene necesidad de ninguna protección. De igual forma la fachada norte. La siguiente. Bueno, a pesar de que no sabemos el contenido programático de todos los edificios, pues trabajamos con un supuesto, ¿no? Que tiene que ver con poder ir dimensionando los espacios útiles, las circulaciones, poder también definir criterios para optimizar las condiciones de habitabilidad de los diferentes espacios, la amplitud de la crujía, y eso nos permitió ir identificando ciertas situaciones, ¿no? Buscamos en general en el edificio A1, que es donde ya se tiene avance, donde ya hay un proyecto ejecutivo, ya está en ejecución ya de acabados, instalaciones, digamos, yo como a un 60%, ya establecer los criterios que finalmente pues, serán los que se aplicarán en el resto de los edificios. Tenemos fachadas hacia circulaciones, fachadas interiores hacia circulaciones con cancelería, de tal forma que el espacio pues se busque que tenga iluminación, que tenga amplitud,
Y por otro lado, principalmente en la planta alta, son 2 plantas en cada edificio. En la planta alta, y basándonos también en las características constructivas de la estructura existente, poder abrir que permitan que entre luz, ¿no? Es una estructura de concreto con entrepiso de losa nervada. Entonces eso permite de alguna forma vaciar algunos de los espacios de la retícula y mantener las características estructurales del entrepiso sin mayor afectación y poder ganar en ese sentido pasos, ya sea para ductos o para tragaluces, ¿no? Bueno, el edificio original tenía 2 núcleos de circulación, uno en esta esquina, otro en esta esquina, que estaban ligados propiamente a la estructura principal, pero que no satisfacían las necesidades que se estaban presentando, ¿no? Entonces decidimos hacer estructuras nuevas en estas zonas. Por ahí en algunas de las fotos como del estado original se alcanza a ver que había algunas jardineras escalonadas en algunas zonas. Entonces esas se corroboró que no eran parte de la estructura y se retiraron. Presentaban ya muchos problemas porque les habían crecido árboles, habían frenado las jardineras, estaban ya en muy malas condiciones. Y en particular en estas zonas pues, se aprovecharon esos espacios para poder edificar una estructura independiente que es un núcleo de circulaciones y que absorbe algunos componentes también de servicio, ¿no? Entonces tenemos elevador, tenemos escaleras nuevas y cuartos como bodegas, site, IDFs, cuartos eléctricos, etc. Y es una estructura independiente al resto del edificio, ¿no? Pero la envolvente nos unifica, ¿no? En el espacio donde se demolió el entreje para separar los 2 edificios, se buscó propiciar también un cruce importante entre 2 zonas de acceso, la zona de acceso desde el estacionamiento y la zona de acceso desde la carretera, que no es propiamente una carretera, ¿no? Lleva el nombre de carretera internacional, pero en este tramo es una avenida que forma parte de la carretera. Y entonces liga el sector norte con el sector central principalmente y de ahí al sur, a toda la altura, construyendo nada más un puente que es una estructura independiente solo para conectar esta circulación, y se cubre todo hasta el nivel superior, ¿no? De tal forma que esta conexión pues, también tenga características espaciales adecuadas para poder fungir como tal, ¿no? como un espacio de articulación. Algunas de las cosas que también buscamos ya lograr basándonos en la situación de la reestructuración, pues fue definitivamente conseguir espacialidades diferentes en componentes determinados. Entonces esta zona, estos 2 tableros, son tableros que se demuelen, se mantiene las traves, se mantienen todas las traves que conforman el tablero, pero se demuele el entrepiso. Son de las partes que tienen mayor refuerzo, o más bien a donde buscamos concentrar los elementos de rigidez nuevos y que de una vez resuelvan el haber perdido el entrepiso en esa zona, ¿no? Entonces, en este caso es un espacio a doble altura que se relaciona con la zona cubierta del patio central directamente, y en este caso es una escalinata que busca
ser una grada donde también la gente se pueda reunir, se pueda sentar a trabajar, demás, pero que también nos permite conectar la planta baja con la planta alta. Y bueno, de este lado ya en las soluciones interiores no me meto mucho porque es algo que definitivamente va a cambiar, pero podemos ver de repente algunos espacios que ya tienen una configuración diferente porque están pensados para hacer laboratorios, en fin, diferentes programas, ¿no? La zona de gobierno que les comentaba sería esta, que está relacionada directamente al pórtico y que pues, realmente no se relaciona hacia el interior, ¿no? Buscamos aislarla y más bien que el acceso a esta zona sea definitivamente por el patio y a través del espacio porticado, ¿no? Toda esta zona es una zona de transición donde también se da un cambio de nivel más o menos importante. De los temas que han sido que han tenido mucha vigilancia en ese sentido, pues es el descubrimiento fluvial que puede acumularse desde la zona del estacionamiento y que en un momento dado podría llegar a afectar la planta baja del edificio. Entonces, esta zona de amortiguamiento pues tiene que aprovecharse para resolver este tipo de situaciones. En términos de infraestructura, también se construyeron un tanque de tormentas en esta zona. Aquí hay un colector de fluvial que viene a descargar hacia este tanque, es un tanque bastante grande. Hay otro tanque en esta zona, perdón, aquí, y una planta de tratamiento de aguas residuales en la zona más baja, para que toda el agua servida por gravedad pueda irse hacia esta zona, ¿no? Que de repente ahí creo que hay un tema en cuarto año que tiene que ver un poco con eso. La siguiente, por favor. Bueno, ya en términos de poder definir las etapas, lo que vemos encerrado en azul será lo que se va a activar en esta primera etapa. Como les comentaba, la intención es que el siguiente semestre ya tenga actividad. Entonces, en ese perímetro, hacia el resto del conjunto habrá que construir un tapial pues que les dé buenas condiciones para poder seguir trabajando en el resto del conjunto y que pueda haber operación ya en el edificio A1, una parte del espacio central, la plaza de acceso también como área abierta para actividades al aire libre, el área deportiva y parte del estacionamiento y este extremo del edificio C. En ese extremo del edificio C se está activando una cafetería y un área de servicios escolares. Siguiente. Bueno, esta es la misma vista que veíamos hace rato, pero ya es sin las manchas, que nos deja ver más o menos cómo es la imagen que se está buscando. La siguiente. Bueno, estas son una serie de visualizaciones de lo que se está percibiendo en términos de imagen arquitectónica y ya con la solución arquitectónica planteada. Algo de lo que sucede en el proceso proyectual que seguimos en la dirección tiene que ver con una aprobación de un comité, el Comité de las Intervenciones Urbano-Arquitectónicas, que es un nombre bastante más largo, y que busca regular las intervenciones de tal forma que no sucedan cosas que desentonen con el planteamiento de las instalaciones universitarias en general, ¿no?
y que en otras épocas sí se han dado y a partir de eso surge el comité. Entonces, bueno, estas visualizaciones tienen que ver no solo con el ejercicio proyectual, sino también con poder ir comprometiendo una imagen e ir esbozando cómo va a ser la cosa. Siguiente. Entonces, bueno, este es el pórtico de acceso. Estas cubiertas buscamos que, a diferencia de los edificios preexistentes, que son bastante masivos, buscamos que fueran un poco más ligeras. La verdad es que los que ya vieron las columnas de estas cubiertas ya vieron que no son tan ligeras, pero esperemos que la cromática nos ayude. Entonces, la luminosidad en ese sentido es algo que definitivamente buscamos que suceda, a pesar de que haya una dosificación de la incidencia solar, pues que haya un nivel de iluminación bastante parecido a estar al exterior, sin la molestia de tener la incidencia solar directa. Entonces, como les comentaba, esta primera cubierta busca relacionar la escala peatonal de la gente que va llegando, en el supuesto de que tenemos un cruce seguro, ya no tenemos el puente peatonal, y de ahí ya cruzamos el filtro y pasamos a una primera plaza. Siguiente. Esta primera plaza de acceso nos desemboca a esta otra y se va dando aquí el cambio de nivel. Como pueden ver, las plataformas que se generan acá atrás van teniendo una altura diferente de esta zona hacia acá, y eso vamos buscando que también los cambios de nivel estén integrados lo más posible a la configuración general de los espacios abiertos, ¿no? Que no aparezca por ahí una rampita con barandales, que sea mucho más fluido, también que tengamos pendientes todavía menores que las que pide el manual de accesibilidad, para que no sean necesarias las protecciones y que prácticamente los cambios de nivel se den sin que uno se dé cuenta, ¿no? Y entonces las distancias que tenemos nos permiten hacer eso, ¿no? Siguiente. Siguiente. Bueno, aquí ya nos vamos hacia lo que será la zona deportiva y de estar, y podemos ver un poco de lo que se está consiguiendo ya como imagen arquitectónica. Esta zona es una zona que tuvo que ser reforzada con un muro de concreto. Entonces los elementos de concreto nuevos pues buscamos que tengan una expresión arquitectónica, y por otro lado tenemos la fachada oriente, que tiene protección en la parte alta. La parte baja tiene protección menor, porque está realmente protegida por parte del arbolado que sucede dentro del predio, sobre la banqueta. Aquí no se ven los árboles, pero sí hay una presencia importante de árboles. Entonces, eso nos deja también enfatizar la horizontalidad del edificio que ya la tenía desde su origen. Los parteluces vienen un poco también del edificio del centro, son de placa, en este caso sí es placa, el ancho de la solera no nos era suficiente, tuvimos que tener parteluces más profundos para proteger adecuadamente. Entonces placa oxidada, igual que la celosía del edificio del centro. La siguiente. Esta es la fachada norte. Entonces vemos, bueno, esta es la norte, vemos la oriente, que era la que estábamos viendo. Esta zona es el núcleo nuevo, el núcleo de circulación es nuevo. Entonces el núcleo de circulaciones
También buscamos no cerrarlo. Este es un problema que todavía no sabemos muy bien cómo manejar, porque las instalaciones originales de Ciudad Universitaria y de los campus universitarios en general tienen circulaciones muy abiertas, ¿no? Pero no a todo el mundo le parece adecuado, y creo que hasta cierto punto con razón. Y de repente cuando hay lluvias fuertes, pues no es posible estar fuera, ¿no? Entonces, elementos de escaleras que están pues, prácticamente a la intemperie, pues, se vuelven muy complicados en estas situaciones. Y entonces buscamos que tenga esa apertura que caracteriza las circulaciones universitarias, pero por otro lado también con la propia celosía que envuelve y que unifica, buscamos mitigar pues estas afectaciones. Y luego ya la parte central norte francamente queda abierta hacia el norte, y de este otro lado, ahora en las en las tres esquinas, excepto la de acceso al patio central, se levantan estos nuevos núcleos de circulaciones, y por eso se repite la solución de este lado, ¿no? Una zona de estacionamiento de bicicletas que no existía, que nos parece muy importante, y que a pesar de las características topográficas de Oaxaca, pues la gente se mueve mucho en bicicleta, ¿no? Y es importante también para atender la demanda de movilidad, ¿no? Mucha gente llegará en transporte público, unos cuantos en vehículo motorizado, para lo cual está el estacionamiento que estaba. Le estamos quitando algo de espacio en algunos tramos, pero en general no se construye estacionamiento más que de bicicletas y motocicletas, ¿no? También de forma importante que las motocicletas tengan un espacio y no nos pase como pasa aquí en la facultad, que de repente hay que estarnos cuidando, ¿no? Bueno, igual con las bicis. Siguiente. 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 Este es el patio central. Entonces vemos el pórtico que comentaba. Este es el paso que se abre al demoler el entreeje, con el puente nuevo que se desplanta directamente de planta baja y que se cubre en todo el ancho del edificio hasta el nivel de pretil. La celosía se desplanta también desde planta baja, lo cual nos permite ir marcando un ritmo. Buscamos también ahí tener mucho cuidado con la modulación de los elementos, poder ir teniendo repeticiones rítmicas que nos van dejando tener elementos que ordenan más allá de lo que había anteriormente. Por este otro lado vemos el paso que se abrirá posteriormente en la siguiente etapa, o en alguna de las otras. Y bueno, áreas de estar. Esta hay que decir que de forma importante va a estar muy asoleada, entonces pues es como para un estar más transitorio, pero también en el sentido pues buscamos que haya algún elemento que refresca un poco o que acondiciona de otra forma, que también es algo que estamos viendo mucho en la arquitectura oaxaqueña contemporánea, ¿no? Entonces, si piensan ustedes en referentes como el Jardín Etnobotánico o el Centro de las Artes de San Agustín, siempre la presencia del agua es importante, y bueno, pues también es importante que esa agua sea un agua que no tomamos de la red de agua potable, ¿no? Sino que existe en temporadas de lluvias y que no existe
en temporadas de estío, ¿no? Y entonces que lo que construyamos aquí esté también preparado para estar seco, ¿no? Siguiente. Que por otro lado también es parte importante de la identidad del campus universitario de la ciudad universitaria, ¿no? Siguiente. Siguiente. Y bueno, estas no son tan actuales, ya tienen un par de meses al menos. Ya ahorita se ve bastante avance, los que ya fueron ya vieron que los pisos ya están colados, los plafones ya están avanzados. Vemos aquí una muestra de cancelería. Ya en general ya está la cimentación de la celosía. Y aquí vemos el área de doble altura que se relaciona con el pórtico que está en el patio central y la zona de la escalinata. Este es el tramo que se demolió. Siguiente. Esto que se alcanza a ver aquí es la estructura nueva que liga el edificio A1 con el A2. Esta es el entregue que se demolió para separar las dos estructuras, el reforzamiento y la cubierta que hace el pórtico del patio central. La reestructuración tuvo que ver de forma básica con restringir los desplazamientos que podía presentar el edificio ante un evento sísmico, y se resolvió principalmente con muros de rigidez como los que vimos en el extremo sur, y contraventeos en otras zonas, ¿no? Además de eso, hubo que reforzar algunas columnas. Vemos aquí columnas que, como son originalmente en concreto, y vemos estas otras que están encamisadas en placa. Esto supuso también una recimentación en las zonas de descarga de los esfuerzos de contraventeos y columnas reforzadas. Algo que fue muy raro encontrarnos es que el edificio, cuando se empezaron a hacer calas para identificar cómo era la estructura, tenía contratraves solo en un sentido, ¿no? Todo el conjunto, los 4 edificios o los 2 originales, tenían contratraves solo en el sentido norte-sur y algunas, sobre todo en perímetro, en el sentido oriente-poniente. Pero en general los marcos no estaban ligados en el sentido oriente-poniente, ¿no? Entonces, en algún momento los estructuristas querían que hiciéramos todas las contratraves, que hiciéramos zapatas nuevas en cada contratrave, zapatas corridas, y entonces pues, hubo que estar buscando la forma de resolver sin tener que hacer toda esa obra, ¿no? También ahí es importante pues, que los recursos pues no se nos vayan en esas cosas, pero sin embargo que tengamos pues, las condiciones estructurales que se tienen que tener normativamente y en términos de seguridad. Siguiente. Bueno, aquí se puede ver bastante claramente que la estructura original era bastante esbelta, no tenía ningún daño, el edificio se había comportado bien, suponemos que tiene que ver con la horizontalidad, pero bueno, más allá de eso había que cumplir con la normatividad que ya nos implicaba el uso nuevo. Sí. Bueno, estas ya son más recientes, ya hay algo de colado de piso, algo de plafones. Siguiente. Parte del proceso de reestructuración de columnas, que tuvo que ver con ampliación de dados, ampliación de zapata, que no se alcanzaba a ver aquí, ampliación de dados para también poder las placas
base, que son placas base que tienen que entrar en dos partes. Pueden ver que tiene perforaciones la columna de lado a lado. Esto es porque el encamisado de placa está ligado de un lado a otro mediante barras de acero, y luego el espacio entre la columna, que bueno, también la columna está previamente escarificada, hay que llegar al armado, quitar todo el recubrimiento, y luego el encamisado de placa, aparte de los pasadores de acero, hace contacto pleno con el concreto mediante un epóxico. Siguiente. En el caso de los contraventeos, pues había también que resolver la llegada del contraventeo a cimentación. Entonces hay una ampliación del lado hacia una contratrave que permite anclar una placa base que recibe el cartabón que conecta con el contraventeo, y algo similar sucede aquí en el piso, ¿no? También en el caso de las columnas, pues hay capiteles de placa que se conectan con una placa en la parte superior y que están ligadas con barras de acero. Siguiente. Bueno, estas ya son las estructuras de las cubiertas nuevas que están construidas recientemente desde desplante. Siguiente. 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 Bueno, es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecto, por toda la exposición. Yo creo que por ahí imagino que tengan algunas preguntas para el arquitecto, sobre todo las personas, los estudiantes, las alumnas que fueron a las visitas. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Por aquí tenemos los micrófonos. Hola, quisiera dudar, porque ahorita en nuestro nivel estábamos viendo como mucho la parte del concepto de un edificio, entonces tenía como que la duda conceptual sobre si es que se tuvo algún concepto cuando se hizo el diseño de electrificación. Bueno, ese es un tema bastante complejo como para que lo resolvamos aquí. Era algo que platicábamos justo antes de iniciar la sesión, y yo diría que el concepto tiene que ver con un entendimiento de la problemática y una toma de postura respecto a la situación, ¿no? Entonces, en ese sentido, parte del concepto aquí tiene que ver con la identificación obviamente de factores del proceso proyectual, que en este caso particular pues tiene que ver con la preexistencia, ¿no? Entonces, parte fundamental del concepto en ese sentido, en este caso, pues tiene que ver con aprovechar la preexistencia, reconocer la preexistencia, reconocerle sus aciertos y sus cualidades, pero también por otro lado identificar sus carencias, ¿no? Entonces, esa yo diría que es una parte fundamental del concepto en este caso. Y por otro lado, para nosotros es muy importante que la arquitectura que generamos, en particular en todos los proyectos que abordamos en la dirección, responda a la institución, ¿no? Y eso implica muchas cosas que definitivamente impactan en el concepto, que tiene que ver con bajos costos de producción, bajo mantenimiento en general, ¿no? Y por otro lado una imagen sólida, contundente, ¿no? Que permita también el uso que se da en las instalaciones universitarias, ¿no? O sea, todas las instalaciones
instalaciones de esta universidad, o casi todas, están sometidas a un uso muy intenso, y por lo mismo pues hay que buscar que los materiales sean sumamente resistentes, que las soluciones sean muy prácticas y muy sencillas. Parte del concepto también tiene que ver con las características de la mano de obra que va a ejecutar las obras, ¿no? Si nosotros tuviéramos una materialidad o soluciones muy sofisticadas, pues probablemente tendríamos resultados muy malos, y tendríamos una frustración muy alta. Entonces, no es que de repente no la haya, pero sí es importante que nosotros desde el proyecto pues vayamos acercando las cosas a lo que realmente puede ser, ¿no? Yo diría que eso es una parte importante del concepto en la arquitectura general de la universidad, ¿no? Y que tiene que ver con el concepto propiamente del campus universitario mismo, ¿no? Desde su origen. Yo diría que va más por ahí el concepto que alguna otra cosa, ¿no? En términos espaciales, pues buscamos sacarle jugo a la existencia, ¿no? Aprovechar el patio, aprovechar el sistema constructivo para permitirnos generar las dobles alturas. Digamos que yo no me referiría a un concepto como tal, sino más bien a una lectura del problema y luego una serie de toma de posturas en relación con el entorno urbano también, definitivamente. ¿Alguien más tendrá alguna pregunta? Bueno, yo personalmente, en lo que alguien más se anima, creo que es una complicación el recibir donaciones como tal, ¿no? Porque donan un edificio que tiene un tipo de uso, que de repente tienes que adaptar este uso a unos nuevos usos y con una estructura ya dada. Entonces, sí, me imagino que ha sido muy complicado no poder visualizar todo esto, ¿no? Pues sí, pero yo creo que definitivamente a caballo dado no se le ve colmillo, ¿no? Y en ese sentido, y es también una parte importante de compartirles este trabajo que hacemos, es que vean que la universidad sí tiene un crecimiento importante. No paramos de hacer proyectos y de construir. Yo creo que prácticamente nunca se ha parado, aunque ha habido temporadas menos intensas. Esta administración ha sido muy intensa, y definitivamente una forma importante de atender la demanda que se incrementa año con año es pues valiéndonos de las donaciones que se dan, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que sí es una línea muy importante de crecimiento de la universidad. Campus como ENES Mérida también se está construyendo en un terreno que es una donación. De repente hay que ver que también esas donaciones muchas veces están ligadas a ciertas problemáticas, ¿no? En este caso ya se comentaron. En el caso de Mérida, por ejemplo, es un terreno que tiene vestigios arqueológicos, entonces tiene una protección de lina en una zona, entonces tiene sus complicaciones, ¿no? Pero definitivamente estas complicaciones son también pues parte del proyecto, ¿no? Yo creo que no sé si a mí nunca le ha tocado un proyecto en algún lugar donde no haya nada, ¿no? Entonces pues, siempre el proyecto responde a lo que hay, ¿no? Y ya llega un momento en el que no ves cosas difíciles, sino simplemente condiciones con las que tienes que trabajar. Muchas gracias. ¿Alguien más que me...? Además, abundando en lo que dices, pues también es cierto que el reciclaje de edificios es una postura sustentable. Sí, definitivamente. Bueno, de edificios y en general de lo construido, ¿no? Tratamos
de impactar menos suelo no impactado, tratamos de construir menos. Comentaba hace rato en la sesión de titulación una frase que dice Chipperfield, que hay que construir menos y mejor. Y entonces parte de eso implica aprovechar lo que hay, ¿no? Y definitivamente esa es una postura de sostenibilidad en muchos sentidos, no solo ambiental, definitivamente económico, e incluso tiene que ver con lo social en términos de la identidad y de la historia del sitio. Pues Memo, muchísimas gracias, arquitecto Bufe, por por todo lo que nos estás dando, todo lo que nos estás apoyando. Y bueno, como es costumbre, parte del taller, queremos dar este reconocimiento por tu participación.